Hola, soy Constanza Cortés, estudiante del curso de Construcción del Pensamiento Histórico, Historia Universal y de Chile. Hoy en esta cápsula voy a analizar controversia histórica en torno a la identidad nacional chilena, basándome en 5 textos previamente seleccionados. Los textos que fueron seleccionados anteriormente es la Reforma Luterana de Pablo Castro Hernández, la República Chilena ante la cuestión indígena de Lucrecia Raquel Enrique, chilenización de Tacna y Arica, funerales republicanos de Ricardo Iglesias y Chile tiene fiesta en el capítulo 4. A partir de estos textos buscaré responder una pregunta central, la cual será: ¿fue la construcción de la identidad nacional chilena un proceso inclusivo y emancipador? ¿O fue más bien una estrategia de dominación criolla que excluyó a ciertos grupos? Comencemos con las ideas previas de cada autor y de cada texto. En la Reforma Luterana, Pablo Castro Hernández explica que la reforma significó una ruptura dentro del cristianismo europeo, promoviendo en sí la fe individual, la libertad espiritual y el cuestionamiento de la autoridad papal. Sin embargo, generó nuevas divisiones religiosas y sociales, las cuales próximamente pudieron llegar a América. En la República Chilena, ante la cuestión indígena, Lucrecia Enríquez analiza cómo entre 1810 y 1830 el Estado chileno trató de incorporar a los pueblos originarios a la República. Se habló de igualdad y civilización, pero en la práctica hubo conflictos, exclusión y la llamada guerra a muerte. En el texto sobre chilenización de Tacna y Arica, muestra cómo tras la Guerra del Pacífico, el Estado impulsó políticas para asimilar culturalmente esas regiones y reforzar una identidad nacional chilena, desplazando raíces peruanas. Y, por su parte, funerales republicanos de Ricardo Iglesias interpretan los rituales patrióticos, especialmente los funerales de héroes, como herramientas simbólicas para reforzar la unidad y la memoria nacional, trayendo en sí también y mostrando cómo éstas vienen de manera internacional a nuestro país, como por ejemplo los tiros al aire, la bandera media asta y otros ejemplos que podemos encontrar de ceremonias o herramientas simbólicas que se usan en otros países y también en Chile. Finalmente, en Chile tiene fiesta, destaca cómo las celebraciones cívicas y religiosas ayudaron a construir una cohesión social y el sentimiento patriótico dentro de la joven república, como el 18 de septiembre. El tema común que podemos encontrar entre todos estos textos en realidad es bastante claro. Es la construcción de la identidad nacional chilena a través de rupturas, de símbolos, procesos de integración cultural. Al comparar estos textos, surge una controversia muy interesante, la cual destaco, que es: ¿fue la construcción de la identidad nacional chilena un proyecto inclusivo o una forma de dominación? La República Luterana nos plantea ideales de libertad individual, pero genera nuevas jerarquías. En la historia chilena ocurre algo similar. Los discursos de emancipación e igualdad convivieron con prácticas de exclusión. Por ejemplo, cuando se hablaba de integrar a los pueblos originarios, se impulsaban guerras y políticas que los marginaban. En Tacna y Arica, la chilenización promovía unidad, pero suprimía identidades locales. Estas tensiones revelan que la identidad chilena no se construyó sobre ideales de libertad, sino que también sobre procesos de control y homogeneización cultural. ¿Y por qué este tema es relevante para la escuela y para la formación ciudadana? Porque nos permite reflexionar críticamente sobre cómo se ha narrado la historia nacional, quiénes fueron incluidos o excluidos de este relato. Nos invita a pensar la historia no como una sola verdad, sino como un conjunto de interpretaciones y disputas. Durante la época republicana, los criollos vean la independencia como una emancipación, como una libertad para ellos.
Sin embargo, los pueblos indígenas y los sectores populares la percibieron más como una continuidad del dominio colonial, pues, si bien se independizara o no el país, ellos deberían seguir trabajando para personas con mayor estatus social que el de ellos. En Tacna y Arica, las comunidades locales resistieron la imposición cultural, pero no les fue muy bien. Los ritos y las fiestas patrias podían unificar la población, pero en ese unificar también silenciaba otras voces, imponiendo un modelo único de ser chileno. En cuanto a las interpretaciones historiográficas, los historiadores tradicionales de los siglos XIX y el siglo XX representan la República como un avance inevitable hacia el progreso. En cambio, historiadores revisionistas y postcoloniales, desde los años 70 más o menos, destacan los conflictos, la exclusión y las contradicciones de este proceso. Hoy entendemos que la identidad chilena es híbrida, construida entre integración y exclusión, entre emancipación y control. Es por esto que se decía que para unos era beneficiosa, ya que iban a poder tener mayor control sobre sí mismos, pero para otros en realidad no importaba mucho, porque para ellos su día a día no cambiaba o era el pensamiento común entre la gente de la época, pero la gente de pueblo, la gente de bajo estatus de bajo estatus social. Podemos ver, hay algunas citas que nos pueden ayudar a ilustrar más aún esta controversia. Pues de la República Chilena ante la cuestión indígena, podemos sacar que la desarticulación de las repúblicas de indios y la promoción de igualdad ciudadana nos muestra el intento de emancipación, pero también la eliminación de autonomías indígenas. Es decir, si iba a haber una emancipación o iba a haber un despegue pero al ocurrir ese despegue, las poblaciones indígenas iban a pasar a ser chilenas, con costumbres chilenas o las costumbres que se estaban creando en nuestra nueva patria, por lo cual la autonomía indígena iba a dejar de existir y también con ella sus tradiciones. En la Reforma Luterana podemos encontrar la cita, la crítica y la autoridad papal y la promoción de la fe individual. Estas no expresan una liberación espiritual, aunque termina fragmentando a la Unión Europea. Como bien sabemos, se logró crear una mejor evangelización, por decirlo así, al momento de desvincular la iglesia con el dinero, no pagar por recibir el perdón, pero esto crea una fragmentación en la unidad europea, ya que los aristócratas de hecho los mismos religiosos no querían aceptar esto. Si estas ideas las contrastamos con otras fuentes, encontramos tensiones similares, pues en el Acta de la Independencia de 1818 proclama la libertad universal, pero las cartas de O'Higgins muestran preocupación por mantener un control político. Autores como Encima, en 1952, interpretan este proceso como progreso, mientras que Larraín, en 2001, y otros enfoques postcoloniales lo ven como una exclusión estructural. En las cartas de O'Higgins podemos encontrar su preocupación, como se decía anteriormente, ante el control político que él podía llegar a tener o que él podía llegar a perder con esta emancipación de Europa. Volvernos una patria nueva, volvernos un solo país, provocó que a muchos quizás realistas les preocupara que iban a perder y que tanto iban a perder. En cambio, a los independistas les emocionaba al pensar que ya no iban a depender de un ser exterior para poder existir como un país. Y todo esto nos confirma que la identidad chilena se construyó entre ideales de libertad y realidades de dominación. Como decía anteriormente, a muchos les preocupaba qué poder iban a obtener y qué poder iban a perder ante esta independización de España. En conclusión, la identidad nacional chilena no fue un proceso lineal ni puramente emancipador. ¿Y con qué me refiero a que no fue lineal?
a que mientras un hecho sucedía mucho más a la misma vez. Y no fue puramente emancipador porque mientras para uno era el tener libertad, el tener dependencia de sí mismo, para otro era seguir trabajando y seguir viviendo la vida que llevan hasta ahora, pero para otros jefes. Fue una construcción compleja donde los discursos de libertad convivieron con mecanismos de exclusión, y esta exclusión fue dada hacia los indígenas porque se les quitó mucho y se perdieron muchas de sus costumbres. Y al analizar estas controversias nos permite entender que la historia no es solo el pasado, sino que también es una herramienta para cuestionar el presente y repensar quiénes somos como país. Gracias por acompañarme en esta reflexión. Los invito a seguir el debate en Padlet y compartir sus propias interpretaciones sobre cómo se ha construido nuestra identidad nacional.